Como lo habíamos predicho, Bitcoin hace el breakout de nuestro RLP de los $69,000, vino a buscar hasta nuestro RLP de los $71,509. Ahora hay que preguntarnos, ¿será la continuidad de la tendencia o será una trampa alcista? Hola, me llamo Alexis Rangel y este es un análisis técnico solo de Bitcoin y nuestros diferentes gráficos y nuestras diferentes temporalidades. Antes de pasar al análisis técnico, te voy a dar los objetivos de Bitcoin para el día de hoy, empezando con un tercer objetivo alcista en la temporalidad de una hora en los $75,014, un último nivel intradiario calculado alcista para el día de hoy en los $73,349 y objetivos en la temporalidad de 4 horas tenemos los $74,075, que es un 100% de ganancias de la fase anterior, los $76,963, que es un primer objetivo alcista en la temporalidad de 4 horas, nuestro RMP de los $78,746 y nuestro segundo objetivo de ganancias de los $79,850. Más allá tenemos nuestro RLP, los $83,366, pero yo no creo que llegue hasta allá porque ya no tenemos vacío disponible a partir de nuestro RMP, los $78,746, pero aún así se puede extender a buscar nuestro 150% de ganancias de la fase anterior, que como ya te dije eran los $79,850. Ya que te expliqué qué objetivos tiene Bitcoin para el día de hoy, ahora sí pasaré al análisis técnico. Empezando relatándote desde la temporalidad semanal, viendo que Bitcoin cayó hasta un 52% de corrección de la fase anterior después de que viniera a buscar nuestro último mínimo referente cercano y se empezara a ver la distribución. ¿Por qué no cayó más, Alexis? Porque teníamos nuestro RLP de los $69,000 y nuestro 100% de ganancias de la fase anterior, que suele servir como nivel de soporte. Ahora hay que preguntarnos qué sigue. Si te fijas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas hemos estado enredados aquí después de que Bitcoin cayera con decisión a buscar este nivel y dejar a este rango de precios que fueron ventas absorbidas por compras y que este quedara como un nuevo mínimo de la acción del precio. Pero como te lo he dicho bastantes veces, el mercado es incierto, así que todo puede pasar. Aún cabe la probabilidad de que venga a buscar nuestro mínimo referente cercano, nuestra media móvil de mayor periodo de 200 periodos y nuestro 81.20 de corrección de la fase anterior, que coincide con nuestro RLP, los $56,750, o que a partir de aquí se empieza a ver la nueva fase impulsiva alcista o la nueva tendencia alcista después de que cayera en una fase número 4 correctiva bajista. Aún falta que se vaya a buscar una fase número 5 y que venga a buscar nuestro 200% de ganancias en los $134,150 en la temporalidad semanal. Además, nuestros osciladores ya nos advirtieron de la señal de reversión después de que cayeran a niveles de sobreventa, solo que están esperando también a nuestras medias móviles de menor periodo para poder impulsar el precio. Nada ha cambiado de tendencia debido a que todo sigue siendo máximos decrecientes. En ningún momento ha quedado un nuevo máximo o un nuevo mínimo que sea creciente para que la tendencia cambie en la temporalidad semanal, pero en temporalidades menores sí tenemos mayores pistas, ¿ok? En la temporalidad diaria cayó a un 200% de ganancias de la fase anterior en los $63,135, donde se estuvo consolidando después de que cerrara una orden close profit en este nivel. Se disparan las órdenes de compra y te puedo explicar cada movimiento del precio, pero eso lo hago a veces porque la verdad es tardado. Después aquí vino refugio, hizo la imagen de doble suelo en los $63,135, se volvió a impulsar, querer hacer el breakout de los $71,509, cierra la orden close profit, corrige, habla nuestro nuevo eje central semanal, impulsan al precio a un segundo objetivo semanal alcista de esta semana, que era nuestro último máximo referente cercano en los $74,075, donde cierra una orden close profit y posteriormente se ve la distribución. ¿Qué volvió a pasar? Bueno, a buscar nuestro mínimo referente cercano donde encontró esa liquidez. Nuestros osciladores nos advirtieron de la señal de reversión, abre nuestro nuevo eje central semanal y el precio vuelve a impulsarse, a venir a hacer el breakout de nuestro RLP de los $69,000, impulsándose hasta nuestro RLP de los $71,509. Ahora hay que preguntarnos, ¿este será un verdadero breakout o se volverá a ver el pullback bajista a los $69,997? Eso te lo explicaré en un momento con las temporalidades mayores, pero primero voy a ver los objetivos, cómo se cumplieron los objetivos semanales para esta semana. Cumplimos el primer objetivo alcista que habíamos establecido en los $69,000, nuestro segundo objetivo alcista en los $71,509, que era nuestro RLP, y un tercer objetivo semanal alcista en nuestro último máximo referente cercano en los $74,075.
Entonces, ¿qué puede pasar después de aquí? Que haga la close profit, venga a buscar liquidez a los $69,997 y se vuelve a impulsar para venir a buscar nuestro último máximo referente cercano, ¿ok? Pero primero volvamos a pasar a nuestra temporalidad o nuestro gráfico de 4 temporalidades. En la temporalidad de 4 horas tenemos una fase número 1 acumulativa alcista, una fase número 2 correctiva bajista con mínimos y máximos decrecientes, que llegó a buscar nuestro último nivel correctivo, el 23.60 de corrección de la fase anterior, en los $65,251, donde encontró la liquidez y se disparan las órdenes stop profit y deja una imagen en la temporalidad menor de una fase 1, una 2, rompe la directriz bajista de máximos decrecientes, los mínimos cada vez estaban siendo más altos y cada vez se veía menor distribución y mayor acumulación. ¿Qué pasó posteriormente? Nuestras medias móviles de menor periodo nos dieron el cruce alcista y el precio se impulsó para poder hacer el breakout de nuestro eje central semanal y nuestro RLP, que estaban básicamente en el mismo lugar. Poco a poco se fue trasladando la presión alcista entre niveles correctivos. Se pasó de los $65,251 a los $66,937, posteriormente a los $68,300 y después se pasó la presión alcista a nuestra primera zona de entrada en los $69,663, que es un 61.80 de corrección de la fase anterior, que ya sabes que en este nivel, dos velas alcistas por encima de este nivel, se te abre una primer evento de entrada o una zona de entrada número 1. Pero ¿qué pasó aquí? Solo te cerró una vela alcista por encima de este nivel, tiene que cerrar dos. Además no teníamos vacío disponible debido a que estamos entre un rango de precios y entre niveles importantes que son nuestros RLPs y nuestros RMPs. Nuestros RLPs están calculados desde hace años, así que estos niveles son los más importantes para las manos fuertes. Además tenemos un máximo referente cercano. Posteriormente de este se ve la acumulación después del discurso de Trump ayer con Irán. Entonces viene a buscar nuestro RLP, cierra la orden close profit y se están viendo estos rangos de precios, así que no se está viendo la decisión del precio de comprar en este nivel, así que puede ser más fácil que haga el pullback a los $69,997, pero aún todo puede pasar debido a que ya se nos abrió mayor presión alcista después de que hiciera el breakout de los $69,663. En la temporalidad de una hora dejó una fase número 1 acumulativa alcista, una fase número 2 correctiva bajista, que corrige hasta nuestro 50% de corrección de la fase anterior, donde encuentra la liquidez en los $68,026 y nuestra media móvil de 150 periodos. Posteriormente se abre la presión alcista, trasladan la presión alcista a los $68,575, que ya te he dicho que es un 61.80 de corrección de la fase anterior, rompe la directriz bajista de máximos decrecientes, nuestras medias móviles de menor periodo nos dan el cruce alcista y el precio ya estaba por encima de las de menor periodo, de las de mayor periodo, entonces vino a buscar hasta un 200% de ganancias de la fase anterior, pudiendo romper nuestro RLP, nuestro RMP y nuestro RLP, los $71,509. Llega a los $72,685, que es un 150% de ganancias de la fase anterior, o sea, un segundo objetivo alcista, y se ve el rango de precios para que este quedara como un nuevo máximo de la acción del precio. Encuentra la liquidez después de que en 4 horas cerrara una vela close profit por encima de los $71,509, vuelve a buscar hacer el breakout de nuestro 150% de ganancias sobre los $72,685, que coincidía con un nivel intradiario en los $72,630, y se vuelve a ver el rango de precios para que quede con un nuevo máximo de la acción del precio y se distribuye hasta caer hasta nuestros hasta los $70,832, que es un cuarto objetivo bajista intradiario para el día de hoy, y donde está encontrando esa cierta liquidez y están empezando a aparecer las compras, pero aún puede ser que quede en una falsa ruptura, cierra la orden close profit y se vea el pullback a los $69,997, así que hay que tener en cuenta eso. Por último, ya que te expliqué todas las temporalidades, solo me falta 5 minutos. Hay mucha volatilidad en el mercado debido a que el movimiento fuerte ya pasó, así que tenemos que tener cuidado en nuestras operaciones. Por último, niveles intradiarios para el día de hoy, tuvimos un eje central intradiario en los $71,911, tenemos un último nivel intradiario alcista en los $73,349 para el que lo ocupe, y un último nivel intradiario bajista calculado para el día de hoy en los $70,473. Como te estaba diciendo hace rato, el precio encontró liquidez en los $70,832 y está volviendo a ver la acumulación alcista o la tendencia alcista. Entonces, por último, en 5 minutos, ¿qué pasó en 5 minutos? Teníamos una fase número 1, una fase número 2 correctiva bajista. Obviamente el movimiento grande de acá ya pasó, eso no te lo quiero explicar ahorita, puede ser que te lo explique en otro video. Una 2 que corrige hasta nuestro 38.20 de corrección de la fase anterior, que coincidía con nuestro RLP, los $71,500. Aquí teníamos en los $71,508, donde
encuentra la liquidez, rompe la directriz bajista de máximos decrecientes, los mínimos empiezan a ser más altos, nuestras medias móviles de menor periodo nos dan el cruce alcista, el precio ya estaba por encima de nuestras medias móviles, nuestros indicadores nos abren una entrada, nuestros osciladores también nos advierten de la señal de reversión y Bitcoin viene a buscar un 200% de ganancias de la fase anterior, que como ya te he dicho, los traders cierran sus posiciones mayormente en este nivel, así que viene a buscar los $72,670 que coincidía con nuestro nivel intraday de los $72,130, donde cierra las órdenes close profit y stop profit y se ven las fuertes ventas hasta traerlo hasta nuestro cuarto nivel intradiario bajista, donde ya te dije que está encontrando la liquidez después de que cerrara las órdenes stop profit en 5 minutos y nuestros osciladores también nos advirtieran de la señal de reversión. Sin más, bro, si te gustan los videos de análisis técnico, subo videos de análisis técnico diario a este canal, me apoyarías mucho suscribiéndote y dándole un like, y pues nada, bro, nos vemos en el siguiente video. Sabes que me llamo Alexis Rangel y espero haberte apoyado con mi 1% para que ya no pierdas dinero en los mercados.